Seres de luz. ¿Alguna vez has sentido que tu mente era un torbellino de emociones, como un mar agitado que no logra encontrar la calma? Todos pasamos por momentos en los que nuestras emociones parecen dominar nuestra mente, arrastrándonos hacia aguas turbulentas de ansiedad, ira y tristeza. La idea de una mente serena, tranquila como un lago, puede parecer lejana, pero el Zen nos enseña algo poderoso. La mente, al igual que el agua, tiene la capacidad de ser clara y calma. Puede ser serena incluso en medio de la tormenta. En el Zen existe un principio fundamental conocido como mente como el agua, que nos recuerda que nuestra mente, como el agua de un lago, puede ser serena, profunda y tranquila, independientemente de las circunstancias externas. Cuando surgen nuestras emociones, pueden ser como olas en el mar, agitadas e intensas, pero esas olas no son permanentes. Vienen y van. La clave está en cómo reaccionamos ante ellas. En lugar de luchar contra estas emociones, tratando de controlar o reprimir lo que sentimos, el Zen nos enseña a observar, aceptar y dejar ir, como el agua que siempre encuentra su equilibrio, sin importar los obstáculos que aparecen en su camino. Pero, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos cultivar esa calma interior de la que habla el Zen? Comenzamos con la práctica de la observación. En lugar de dejarnos consumir por la intensidad de nuestras emociones, podemos aprender a tomar un poco de distancia y simplemente observarlas. Cuando nos encontramos en momentos de ira o tristeza, podemos simplemente detenernos por un instante y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Cómo se manifiesta esta emoción en mi cuerpo, en mi mente? Esta simple observación ya nos coloca en una posición de mayor control, porque ya no estamos siendo arrastrados por la corriente de nuestros sentimientos, sino que por el contrario, comenzamos a comprender el flujo de esas aguas internas. El Zen nos enseña que, así como el agua se calma naturalmente cuando cesa el viento, nuestra mente también puede calmarse cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones. La práctica de permitir que las emociones vengan y se vayan sin resistencia es uno de los mayores regalos del Zen. Al hacerlo, comenzamos a descubrir que la verdadera paz no está en evitar las emociones, sino en no identificarnos con ellas. Somos más que lo que sentimos. Y al practicar esto diariamente, podemos comenzar a vivir con una mente más tranquila, más clara, como el agua que refleja el cielo sin distorsiones. Amados, esta práctica de desapego y observación de las emociones no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia y dedicación. Pero la belleza del Zen es que cada paso hacia esa tranquilidad trae una sensación profunda de libertad. Muy pronto, vamos a profundizar aún más en cómo podemos aplicar la enseñanza de la mente como el agua en nuestra vida diaria, especialmente en momentos de gran agitación emocional. Al profundizar en la práctica del Zen, comenzamos a entender que la verdadera paz interior no proviene de suprimir o negar nuestras emociones, sino de la aceptación y el entendimiento profundo de ellas. Cuando nos permitimos simplemente observar nuestras emociones, como si estuviéramos viendo una ola en el mar, sin juzgarla ni intentar controlarla, comenzamos a darnos cuenta de que las emociones, al igual que las olas, son temporales. Surgen, alcanzan su punto máximo y luego se disipan, dejando solo la tranquilidad para quienes saben esperar. La clave del Zen está en no resistirse a lo que sentimos. Cuando sentimos ira, tristeza o miedo, es natural que queramos alejarlos o huir de esos sentimientos incómodos. Sin embargo, el Zen nos enseña que la resistencia solo aumenta la intensidad de esas emociones. En lugar de lanzarnos a la lucha contra ellas, debemos en realidad dejar que vengan y se vayan, como nubes que cruzan el cielo. El secreto no está en controlar lo que sentimos, sino en aprender a dejar que esas emociones pasen sin aferrarnos a ellas. Imagina que estás en medio de una tormenta emocional. Tal vez te hayas irritado por algo o por alguien, o quizás una tristeza profunda haya invadido tu corazón. Si te identificas con esa emoción y comienzas a luchar contra ella, estarás creando más turbulencia en tu mente. Sin embargo, si simplemente puedes detenerte,
respirar profundamente y permitir que esa emoción venga y se vaya, sin juzgarla, sin intentar controlarla o reprimirla, notarás que la tormenta comienza a calmarse. Empezarás a ver la ira o la tristeza no como algo que debe ser combatido, sino como algo que, al ser aceptado y observado con conciencia, pierde su poder para perturbar tu paz interior. El Zen nos enseña a practicar este tipo de aceptación y presencia de manera constante, cada día. Cuando surjan momentos de ira o tristeza, en lugar de reaccionar de inmediato, podemos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Por qué está surgiendo esta emoción? ¿Qué quiere enseñarme? Al hacer esto, no estamos intentando cambiar la emoción, sino simplemente permitiendo que sea. Y cuando permitimos que sea, la emoción ya comienza a disiparse, sin resistencia, sin presión. Como el agua que se calma después de una tormenta, nuestra mente también encuentra la paz cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones. La práctica Zen es en realidad una práctica de aceptación total de lo que sentimos, sin apego ni aversión. Las emociones como el viento vienen y van, pero nuestra verdadera naturaleza, el agua clara y tranquila de la mente, permanece inalterada. Cuando comenzamos a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, nos volvemos más presentes, más conectados con lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros. Y es en ese estado de presencia donde encontramos la verdadera paz interior. El Zen nos enseña que la paz no es algo que se busca, sino algo que se permite. Siempre está presente, esperando ser reconocida, incluso en las emociones más intensas. La verdadera fuerza del Zen está en darnos cuenta de que nuestras emociones no son enemigas, sino simplemente parte de nuestra experiencia humana. Cuando aprendemos a tratarlas con compasión y aceptación, se convierten en poderosas aliadas, no en fuentes de sufrimiento. ¿Alguna vez te has dado la oportunidad de simplemente sentir sin luchar? ¿De observar sin intentar controlar? Si es así, ya has experimentado la libertad que eso trae. Si aún no lo has hecho, no te preocupes. Cada momento de práctica es un paso más hacia una mente tranquila como el agua. Y en la siguiente parte, exploraremos cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria, especialmente cuando la agitación emocional parece estar a flor de piel. Ahora que exploramos el poder de la observación y la aceptación de las emociones, es momento de mirar cómo podemos aplicar esta enseñanza profunda en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos vivir de manera más serena, incluso cuando las olas emocionales parecen incontrolables? El Zen nos enseña que al practicar la mente como el agua, diariamente, podemos enfrentar las tormentas de la vida con la tranquilidad de un lago profundo y claro. La práctica constante de la aceptación y la no resistencia a nuestras emociones crea en nosotros una fuerza silenciosa, pero inconmensurable, que nos permite vivir en armonía con lo que sentimos, sin ser dominados por ello. En el día a día, es inevitable que enfrentemos momentos de gran agitación emocional. Puede ser un día en que nos sentimos particularmente ansiosos, o un momento en que la ira se apodera de nosotros, o incluso un instante de profunda tristeza. Esos momentos son naturales, forman parte de nuestra experiencia humana. Pero la gran pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando surgen esas emociones? Cuando practicamos el Zen, comenzamos a darnos cuenta de que, en lugar de reaccionar automáticamente, podemos dar un paso atrás y simplemente observar la emoción tal como es, sin identificarnos con ella. Podemos decirnos, esto es solo una emoción que está surgiendo en mí, pero yo no soy esta emoción. El Zen nos enseña a crear espacio entre el estímulo y la reacción. Imagina que estás atravesando un momento de frustración. Podrías explotar de inmediato, reaccionar con ira o quejarte de la situación. Pero si practicas la aceptación y la observación, puedes, en ese mismo momento, hacer una pausa, respirar profundo, observar la ira que surge en tu cuerpo y en tu mente, pero sin permitir que tome el control. Esa pausa, ese espacio de observación consciente, es el momento en el que ocurre la verdadera transformación.
comienzas a darte cuenta de que, a pesar de sentir ira, tienes el poder de elegir cómo responder. Cuando aplicas esta práctica de mente como el agua, comienzas a vivir con más ligereza, más claridad, más presencia. Las situaciones desafiantes, que antes podían haberte arrastrado a un ciclo de emociones descontroladas, comienzan a perder su poder. Las olas pueden venir, pero tú ya has aprendido a dejarlas ir, sabiendo que son temporales. Como el agua, permaneces sereno, fluyendo a lo largo de tu camino, sin dejarte atrapar ni hundir por las emociones que surgen en el trayecto. A lo largo de este camino, amados, es importante recordar que la práctica no se trata de ser perfectos. No se trata de no volver a sentir ira o tristeza. Al contrario, la práctica Zen nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos, a aceptar las emociones tal como son, sin juicios. Cuando practicamos con esa mirada compasiva, nos volvemos más amables con nosotros mismos y con los demás, pues aprendemos que todos están atravesando las mismas tormentas emocionales. Y al reconocer esto, somos capaces de ofrecer nuestra paz, nuestra serenidad, como un faro para aquellos que aún están luchando con sus propias tormentas interiores. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo has estado lidiando con tus emociones? Cuando surge una emoción intensa, ¿cómo reaccionas? ¿Te permites sentir sin juicio? ¿O luchas contra lo que sientes, intentando controlar o negar? La práctica de mente como el agua es un viaje constante, un proceso de aprendizaje y crecimiento. Cada momento es una oportunidad para practicar. Y al aplicar este principio en tu vida, comienzas a darte cuenta de que, en lugar de ser arrastrado por las emociones, comienzas a surfear las olas de la vida, con una sensación de paz y equilibrio interior que solo la práctica puede brindar. Déjame saber en los comentarios cómo has estado lidiando con tus emociones y qué has hecho para mantener la serenidad en momentos de agitación. Comparte tus experiencias, porque juntos podemos aprender y crecer. El camino hacia la paz interior es un viaje que nunca hacemos solos. Gracias por estar aquí y ser parte de este intercambio.